Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de Josué y ya vamos terminando este trimestre. El tiempo ha volado y ya vamos con la lección número 10. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos por todas tus bondades, por tu misericordia, Señor, por tu amor y por tantas cosas que tú nos das, Señor, que a veces pasan desapercibidas frente a nosotros. Señor, te pedimos en forma muy especial por cada persona que nos ve. Te agradecemos por cada una de ellas también. Y te pedimos que tu Santo Espíritu haga morada en cada una de sus vidas. Eh, Ahora el momento de grabar esta lección, que también tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija, aclare nuestra mente y nuestro entendimiento. Eh, Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título de esta lección es El verdadero Josué. Habíamos mencionado en semanas anteriores que Josué, el nombre de Josué es el mismo en el original, es el mismo que el de Jesús, Yeshua. Eh, y el versículo para memorizar lo encontremos en Primera de Corintios 10:11 y dice, todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Es decir, que lo que pasó en la antigüedad, aunque ya ocurrió, sirven de una amonestación para nosotros que vivimos en tiempo ahora presente y en tiempos ya finales. Y el libro de Josué, el protagonista, aquí dice que da la sensación de que apunta en sí mismo, o sea, el hombre, en su propio hombre, apunta a más allá. O sea, tiene una realidad mucho mayor, al igual que lo tiene la Canaán, que su realidad es la Canaán celestial, el santuario, los servicios del santuario eran una figura de lo que se hacían en el cielo, en el santo, o sea, el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Y aquí nos dice que el que ministra en el santuario celestial es el mismo Cristo, o sea, es el sumo sacerdote. Eso lo encontramos en Hebreo 9:11. Y surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué en el Nuevo Testamento y los acontecimientos del fin de los tiempos? Esta semana es una lección muy técnica, diría yo. Eh, Vamos a ver unos conceptos que hemos mencionado mucho, pero aquí vamos a verlo de forma muy técnica, diría yo. En la parte del domingo, aquí entramos, dice tipología bíblica y hay unos tipos que se refieren, hay unos textos bíblicos que se refieren a tipos, modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Y lo vamos a encontrar en uno de ellos, son varios, pero uno de ellos es Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice, por eso la muerte, por eso la muerte del reino de Adán hasta Moisés, aún aún los que no pecaron, quebrantando un mandato con una transgresión como la de Adán, que era figura de lo que había de venir. O sea, la primera figura que vemos aquí es Adán, eh, que era figura también de Cristo, encontró su realidad en Cristo. Y otro versículo aquí que habla
de figura es Primera de Corintios 10, 1 al 13. Vamos a leer solamente algunos porque son muchos textos. Hermanos, no quiero que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí vemos mucho simbolismo, mucho tipo. La roca en que bebieron ejemplificaba a Cristo. El cruce por el Mar Rojo simbolizaba el bautismo. El alimento, el maná, simbolizaba al mismo Dios, a Cristo, que era el pan de vida. Y la roca también era Cristo. O sea que en estos versículos hay muchas tipologías. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos que fornicaron y un día cayeron 23,000, y aquí está hablando de fornicación espiritual. No tentéis a Cristo, porque algunos de ellos tentaron y parecieron serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, que aquí hay tipología y aquí hay enseñanza de lo que el antiguo Israel hizo y se invita a no practicar, hacer esas prácticas. Que como hemos dicho, ellos tenían esas prácticas, era diferente, pero nosotros tenemos el equivalente aquí. Y aquí está hablando de la palabra griega tipos, eh, casi igual que el español, solamente que con Y, o antitipo, del griego antitipos, que se escribe casi igual que el español. El tipo era la figura, o sea, para decir un ejemplo, eh, en los versículos que acabamos de leer, el tipo, un ejemplo es, comieron del pan de vida, que era el maná era el tipo, el antitipo era Cristo, que era el pan de vida. O sea, eh, el maná era la figura, Cristo era la realidad. Esto lo mencionamos mucho, así que yo entiendo que se entiende. La tipología es una interpretación específica acerca de las personas, acontecimientos, instituciones que prefiguran a Jesús, otras realidades contenidas en el Evangelio. Un ejemplo, ya lo dijimos, la Canaán terrenal es una figura de la Canaán celestial. La Canaán terrenal sería el tipo, el antitipo sería la Canaán celestial, el santuario terrenal sería el tipo, el santuario celestial sería el antitipo. O sea, cuando la figura encuentra la realidad, ese es el antitipo. Creo que ya no tenemos que darle más vuelta a este asunto. Observa cómo David en el Nuevo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en en el Antiguo Testamento era David y se aplica en el Nuevo Testamento. Y el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico, ese salmo lo escribió el salmista acerca de su vida, pero es una tipología de lo que pasó Jesús en la cruz. O sea, David tuvo los sufrimientos del Mesías. eh, en el versículo, en el capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dijo David. Y Jesús dijo exactamente lo mismo en la cruz. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Y aquí hay otro que, o sea, que se aplican directamente a Jesús. Aquí dice las palabras que decían los judíos. Eh, Lo que me ven se burla de mí, ok, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los
hombres despreciados por el pueblo, eso es, el pueblo lo despreciaba y se burlaban y le decían, meneaban la cabeza y se encomendó al Señor, líbrelo él, sálvelo él, ya que a él le complacía. O sea, esas son palabras que Jesús dijo en la cruz y que eh, también este salmista David lo ve o lo pasó en diferentes circunstancias, pero se aplica. Es un tipo, el antitipo de Cristo es una tipología de lo que Cristo pasó. Que aquí dice, perro me ha rondeado, cuadrilla de maligno me ha cercado, horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, o sea, porque no se los rompieron, mientras que me miran y me observan, partieron mis vestiduras y echaron suerte sobre ella, eso es. Y él dice, no te alejes, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a mi ayuda. Eso se aplica al salmista. Al salmista, o sea, el salmista eso no lo está diciendo, pero se aplica a Jesús, fue como una profecía de lo que Jesús iba a pasar. El nuevo David, Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Hay personas que fueron el antitipo de Jesús, Isaac fue el antitipo de Jesús, eh, cómo él murió silencioso, o sea, en cierta parte de la vida, lo fue Moisés también como líder, lo fue Josué, eh, lo fue Abel, eh, hay varios. eh, Jeremías 23:5. Vienen días, dice el Señor, que levantaré a David un renuevo justo, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. O sea, ya David había muerto y ese se está refiriendo a de la simiente de David va a llegar alguien así. Y hay otro versículo así, entonces el antitipo es el cumplimiento en Juan 19:24. Juan 19:24. Y dijeron, no la apartemos, echamos suerte, se está refiriendo a su ropa. No lo apartamos, echamos suerte para ver de quién será, y así se cumplió la escritura, repartieron mis vestiduras entre sí, sobre mi túnica echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Esto es el cumplimiento de lo que dice este libro este Salmo 22. Al examinar estos textos, descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona clave para identificar y aplicar los tipos de la escritura. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, cuya escritura era el Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento para revelar en el presente su verdadero significado. O sea, los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que ya existían. En la parte del lunes, el tipo y el antitipo. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica este tipo en particular en el Nuevo Testamento. O sea, hay algunas reglas. eh, Y aquí dice que el antitipo, un tipo de modelo previo a tres fases distintas. En la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. En la experiencia de la iglesia, el cumplimiento eclesiológico. Y en el final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Así que hay tres cumplimientos, o sea, el cumplimiento cristológico, el eclesios, el
eclesiológico y el escatológico, que se refieren a los acontecimientos del fin del tiempo. Y aquí está Israel en la fase cristológica, eclesiológica y escatológica. El Éxodo y el santuario. Vamos a ver el de Israel, Mateo 2:15. Eso es cuando Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, y así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto saqué a mi hijo. O sea que Jesús cumplió la parte como Israel salió de Egipto, así Jesús estuvo en Egipto y cuando pasó el tiempo, pues eh, cuando ella iba a comenzar su ministerio, Jesús lo llama de Egipto. Y entonces en Gálatas 6:16. Para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos lo mismo que para Israel de Dios. O sea que Jesús cumple la fase cristológica y ahora vamos a ver cuál es la parte escatológica. Digo que esto es muy técnico. Y 4 al 8. Y hoy el número de los sellados y de cada tribu habían 12,000. Esa es la parte de Israel escatológica. Vamos a ver la parte del santuario, la parte cristológica, Mateo 6:61, Mateo 26:61. Que declararon, este dijo: puede derribar el templo de Dios y reedificarlos en 3 días. El templo de Dios se refería, no era el templo, ellos creían que era el templo, pero era el mismo Cristo. Y la parte eclesiológica, Primera de Corintios, Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo? O sea, ahora el santuario es nuestro cuerpo. Cristo en la parte cristológica fue el mismo Cristo. En la parte
En la parte eclesiológica, el santuario somos nosotros y en la parte escatológica, Apocalipsis 3:12. Al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de él. Esa es la parte eh, escatológica. O sea, debido a que la escritura tiene un solo autor divino, sus diversas partes son coherentes, o sea, tienen conexiones, se conecta una con la otra. Josué como figura tipológica. O sea, Josué tiene eventos en su vida en que es una figura de Cristo, no es toda su vida, sino que hay momentos en que él lo es. Y aquí dice que bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspira temor entre las naciones. Al igual que Moisés, Josué dirige el pueblo de Israel a la Canaán celestial. Jesús también es el dirigente de de la Canaán terrenal. Jesús es el que dirige el ejército, es el pueblo a la Canaán celestial. Josué es un soldado. Jesús también lo es. eh, Gabriel, Gabriel no, Miguel, aquel que pelea por su pueblo. Y aquí hay versículos, hay bastantes versículos que muestran también un parecido entre Josué, vivieron cosas similares entre Josué y Moisés. Aquí se le aparece en Éxodo 3:1 al 2, se le aparece Jehová a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies. Aquí no lo menciona, pero a Josué le dice lo mismo cuando el ángel de Jehová, Miguel, se le aparece, le dice a Josué, quítalo el calzado de tus pies. Pero aquí menciona cuando Dios le dijo a Moisés, a Josué que él iba a ser el sustituto de Moisés y que como Dios había estado con Moisés, iba a estar con él también. Y la mano extendida de ambos señala la victoria de el pueblo de Israel. Moisés da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades refugio. Josué cumple esas instrucciones. Ambos dirigentes dirigen un discurso de despedida a la nación y renueva el pacto entre Dios y el pueblo. La vida de Josué es el cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés en Deuteronomio 18:15 al 18, que dice que se levantará un profeta y que sabrán que era profeta porque lo que él decía se iba a cumplir. Y era veraz y revela finalmente a Dios, quien en efecto puso su palabra en labios de Jesús. Juan 14:24. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos del Mesías venidero. José también fue un tipo de Jesús, fue vendido por monedas de oro, o sea, fue traicionado y fue vendido por una cantidad de monedas de plata. En la parte del miércoles, perdón, el verdadero Josué como antitipo. Y Josué, la historia de Josué debe verse ante el prisma de la tipología. La guerra dirigida por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento especial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras
esa guerra tenían el objetivo de llevar al pueblo de Israel a a la tierra prometida y dársela por herencia y establecer una sociedad basada en la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, como Isaías, otros autores como Isaías, representa la obra del Mesías también como consistente en asignar heredades desoladas. Utiliza la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué, así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas. El Mesías representado como el nuevo Josué asigna la herencia espiritual al pueblo de Israel. Hebreos 3, 7, 4 al 11, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es el mismo, un tipo de Jesucristo? Vamos a ver aquí, Hebreos 3, 7. Hebreos. Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vinieron mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté con esa generación y dije, siempre divagan en su corazón y han conocido mis caminos. Así que el sagrado juré, no entraréis en mi reposo. Mira, hermano, que ninguno de vosotros haya un corazón malo, incrédulo, aparte que lo aparte del Dios vivo. Aquí dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído provocaron? Ah, ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés, como con quienes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y no desobedecieron? Y sigue que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí los dice, Dios vuelve a fijar cierto día y llama hoy, como quien dijo, mucho después declara por medio de David, si hoy oyere vuestra voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por tanto, queda un reposo, porque si Josué lo hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que Josué fue el que recordó el día de reposo, como Jesús lo hace también. Los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto, el José antitípico entró el ministerio terrenal a los 40 días en el desierto. O sea que así Josué entró, o sea, fue el líder visible para entrar al pueblo de Israel a Canaán, en la Canaán celestial, y Jesús es el líder visible, invisible o visible, invisible, eh, que después del bautismo, que él cruza el Jordán, o sea, él cruza del Jordán, va al desierto como Moisés, y comienza su obra, el siervo sufriente, eh, y vive una vida de obediencia que provocaron su muerte en la cruz, el descanso espiritual del pueblo de Dios. Cuando dice todavía queda un reposo para el día, al día del Señor, está hablando de, eh, algunos lo aplican al sábado, pero ahí está hablando de otro tipo de reposo. Josué y nosotros. Vemos a Josué siendo un tipo de Jesús siendo el antitipo de Josué y ahora el pueblo de Dios siendo el antitipo de Josué, o sea, como comunidad, como grupo siendo
el tipo de Jesús, o haciendo tipología de Josué más bien. Y esta vez la lucha que tuvo Josué era lucha física, claro, espirituales también, pero tenían lucha física. Y aquí se compara a las luchas espirituales que tiene el pueblo de Dios y las personas como individuos. Pueden leer los versículos, primera de Timoteo 1:18, segunda de Timoteo 4:7, y otros más que lo pueden leer. Los escritores del Antiguo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico, o sea, la iglesia como comunidad, como grupo, ahora no como individuo, la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo participan en una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestados de las tinieblas, de las regiones oscuras de la tierra. ¿Qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo por vosotros. Esa es la Canaán terrenal, la herencia, como para el pueblo de Israel la herencia era la Canaán terrenal, para el pueblo de Dios la herencia es la Canaán celestial. Y entonces Colosenses 3:24, Colosenses 3:24. Seguro de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. O sea, es la promesa de la herencia como servidores de Cristo. El cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo, aspecto apocalíptico escatológico de la tipología. La vida de Josué refleja a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona del Mesías. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ha venido, así que ya no hay, no tiene que haber, ya la realidad, ya se hizo o sea, el tipo ya se hizo realidad. Ya no hay necesidad de ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter. La gloria de Cristo anhelaba compartir con sus discípulos y que puede llegar a ser la nuestra si contemplamos el carácter de Cristo, como hemos hablado. Cuando más contemplamos a Jesús, más se refleja la belleza de su carácter. Vimos en lecciones anteriores que la persona se va convirtiendo, o sea, no es algo que pasa, yo contemplé algo y ya, si yo contemplo una planta, me voy a volver una planta, no es así, sino que uno se va pareciendo a aquellas cosas, o sea, lentamente, no es como que pasa así, se va convirtiendo en aquellas cosas o se va apareciendo aquellas cosas en las que enfoca su mente. Es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo, por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio de la palabra y a reflexionar acerca de la vida y el carácter y la enseñanza de Jesús. Somos transformados por la contemplación, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, nos vamos transformando de gloria en gloria. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Las tradiciones, las máximas,
los estatutos de los hombres, ocultaron los prejuicios, ocultaron de la vista las lecciones que Dios tenía proponerle. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y la práctica eh, de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Jesucristo, o sea, ellos se quedaron con la figura y cuando vino la realidad, no lo reconocieron en el cumplimiento de todos esos símbolos. Ellos habían estado desde que salieron de Egipto, todo lo que ellos hacían en el santuario, todo prefiguraba, era como un ensayo para lo que iba a pasar, pero esta gente tenía su mente tan llena de tradiciones y de máximas y de un montón de leyes que se habían inventado y un montón de reglas y un montón de cosas que cuando vino la realidad que era Jesús, pues no lo conocieron. Se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal y mensaje arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado. Contestaron exigiendo un milagro. El Evangelio de Cristo era tropezadero para ellos porque demandaba señales en vez de un Salvador. Y ellos querían un Salvador físico, no un Salvador espiritual. Ellos esperaban otro caudillo que lo liberara de los romanos y vino fue un Salvador espiritual. Esperaban que Jesús el Mesías probase sus aseveraciones poderosas antes de conquistarla, para establecer un imperio sobre la ruina de los imperios terrenales. Ellos querían volver a ser el Israel que eran antes. Cristo contestó esa expectativa con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las almas, no por violencia, interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Le escribiré mis leyes en la mente y en el corazón, el espíritu de la ley. La iglesia necesita fieles como Caleb y Josué, que estén a punto de aceptar la vida eterna con la condición que Dios propone, que es la obediencia. Nuestra iglesia sufre por falta de obreros, nuevo campo en el mundo, necesitamos misioneros en las ciudades, en los pueblos que están aún más subyugadas por la idolatría que los paganos del oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado la iglesia que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarla al regazo de Jesús ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Cristo ha dejado de... Buscamos trabajadores honestos. Nadie responderá al clamor que se eleva en los rincones. Pasa y ayúdanos. Hechos 16:9. Esto es testimonio para la iglesia, el tomo 4, la página 105. Ahora Josué toma el tipo de la persona que los obreros fieles buscan las almas. Bueno, yo hasta aquí me despido, agradeciendo por su compañía y deseándole una hermosa semana. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias eh, por tu palabra, Señor. Gracias por las promesas que nos has dejado en ella. Gracias por Jesucristo, Señor, el verdadero Josué. Gracias, Señor, por la comprensión de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a despejar nuestra mente de tradiciones, de reglas humanas,
de prejuicios, de preconceptos, de ideas que no tienen nada que ver contigo, Señor, para que podamos verte a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por todo lo que nos da y te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados para que esta sesión para que esta oración pueda ser aceptada por ti. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.